el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Estamos ofreciendo esta misa en acción de gracias por la posesión de los nuevos canónigos, por los 11 años de vida de Melissa Guadalupe Medina Tracones, por el cumpleaños de Aurora Isabel, por la salud de los enfermos de COVID, de César Augusto Sánchez Huicá, Berta Elena Ortega Cawich, Alejandro Pech, por el eterno descanso de los que han fallecido de COVID, de Elena Sosaya, Fede Gregorio Herrera, Manuel Tracones, Miguel Ángel Cupul Palma, Ricardo Villanueva Rivero, Elizabeth Ucuc, Elena Cervantes, María Primorosa, Elsa María Carmen Cervantes, Francisco Lechuga, María del Carmen Andrade, Edmundo Concepción Adán, Brenda Suárez, Carlos Eduardo Cisneros, Rosana Alejandra Rodríguez, Hugo Márquez, Ligia Guillermina Quintal, María Gabriela Sanguinetti, y por las ánimas del purgatorio. Oremos. Dios y Padre nuestro, que para gloria tuya y salvación del género humano constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre, por la participación en este memorial, experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El sacerdocio no solo implica realizar sacrificios, también es proclamar la palabra. Por esta razón, como cristianos, unidos al sacerdocio de Cristo, debemos meditarla, gustarla y comulgar con ella. En ella late el siervo del Señor, quien se ofreció a sí mismo como víctima de nuestros males. Esta misma idea la actualizamos en el momento en que Cristo, movido por ese enorme amor, se ofrece en el sacrificio del pan y el vino. Escuchemos la voz del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía
y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío. Cuántos planes en favor nuestro. Nadie en absoluto se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para
gran El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Queridos hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, religiosas, seminaristas, sacerdotes y diáconos, hermanos canónigos, Padre Manuel, Padre Pedro, Padre Jesús, Padre Gilberto, Monseñor Pedro, obispo auxiliar de esta arquidiócesis, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. En esta celebración tenemos presentes a todos los sacerdotes de Yucatán en nuestra oración y todos los sacerdotes del mundo
De la fiesta del Jueves Santo se desprenden dos celebraciones: la institución del sacerdocio y la institución de la Eucaristía. Y terminado el tiempo de la Pascua después de Pentecostés, el primer jueves, es decir, hoy, celebramos el sacerdocio de Cristo, y el siguiente jueves celebraremos la Eucaristía, la entrega de su cuerpo y de su sangre. Hoy es la celebración del sacerdocio, es el marco ideal que hemos escogido para que inicie su ministerio como nuevos canónigos estos 4 hermanos sacerdotes: Manuel, Pedro, Jesús y Gilberto. Ahora bien, ¿qué significa este servicio? Es un servicio especial, un pequeño grupo de sacerdotes hasta formar un total de 8 aquí en Yucatán. Ese es el número que se ha contabilizado siempre. Y este grupo de sacerdotes tiene una preocupación especial por la catedral, por su cuidado, por su liturgia, por su oración y por ser consejeros del obispo. Claro que después del Concilio Vaticano II fue instituido el Consejo Presbiteral, pero Yucatán conserva su colegio de canónigos. Así es que este cabildo hoy se enriquece con otros 4 hermanos sacerdotes, mientras que otros 4 pasaron a ser canónigos eméritos, que todavía pueden venir a rezar cuando quieran y puedan, que todavía pueden asistir a las reuniones cuando quieran y puedan, y enriquecer con su sabiduría, sus opiniones, los asuntos que se estén ventilando. Pero la principal tarea es ser modelos de oración. Por eso rezan en la catedral, rezan delante del pueblo, deben ser modelo pues para el pueblo y particularmente para sus hermanos sacerdotes. Todos los sacerdotes tenemos la obligación de orar por nuestro pueblo, y a eso nos comprometimos desde la ordenación diaconal y lo reafirmamos en la ordenación presbiteral con la liturgia de las horas. Recordemos, hermanos sacerdotes, este deber. Quizá alguno diga que tiene mucho trabajo, mucho que hacer. Entre más trabajo tenemos, más necesidad tenemos de la oración. Y pues gracias a Dios, en estos tiempos, no solamente religiosas y religiosos están haciendo oración con la liturgia de las horas, sino que también muchos laicos nos dan un buen ejemplo de la oración con la liturgia de las horas, a pesar de sus trabajos y deberes en el mundo. Con mayor razón, un sacerdote no debe dejar este oficio de oración por su pueblo. La historia de los cabildos y de los canónigos es larga en la Iglesia y también en particular en la Iglesia de Yucatán. Solo algunos elementos de esta historia. El venerable Cabildo Metropolitano de Yucatán es un cuerpo colegiado de sacerdotes que tiene bajo su cuidado el culto solemne en la Santa Iglesia Catedral de Mérida, principalmente mediante el rezo de las horas canónicas en el coro catedralicio y la celebración diaria de la misa conventual. Asimismo, se encarga de la administración y vela por la adecuada conservación de la Iglesia Catedral y de su patrimonio histórico y artístico. El Padre Justo, que es rector de esta catedral, se va a hacer cargo de la administración de la misma a partir del lunes. Y aunque él no sea canónigo, no sea uno de los del grupo,
sigue perteneciendo al Cabildo la responsabilidad de velar por los bienes de esta Santa Iglesia Catedral, de estar al pendiente de todas las necesidades. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo fue establecido, las primeras noticias del Cabildo de Yucatán datan de 1549, año en el que fue designado y licenciado don Cristóbal de Miranda como primer deán de Yucatán. Desde sus orígenes, la corporación se conformó por 8 miembros. En 1889, por concesión de la Santa Sede, los señores canónigos recibieron el privilegio de usar traje prelaticio de color morado, especialmente en las grandes festividades de la catedral. Y en 1907, con la creación del Arzobispado de Yucatán, el Cabildo fue elevado a rango de Cabildo Metropolitano. Ven ustedes, hermanos, que estos sacerdotes llevan una vestidura singular y eso los distingue. Pero, hermanos sacerdotes, queremos que, además de ese vestido exterior, los distinga su vestido interior, el vestido interior de la gracia. ¿Cuál fue el traje que dignificó a nuestro Señor Jesucristo? Ya escuchamos la primera lectura del profeta Isaías que anunciaba la pasión de Cristo. Muchos se horrorizaron al verlo. El traje de nuestro Señor Jesucristo es su desnudez en la cruz, revestido de sangre, sangre preciosa, revestido de su obediencia al Padre, revestido de su amor por nosotros. Así es que también el alma de cada sacerdote debe estar revestida de esa disposición al trabajo o al sufrimiento que el Señor en un momento dado nos quiera enviar. Debe estar revestida el alma del sacerdote del espíritu de obediencia y de un gran amor por su pueblo. Hoy nuestra oración en esta misa es por todos los sacerdotes, particularmente por los de Yucatán y particularmente por los miembros del Cabildo Metropolitano de Catedral, en particular todavía por los nuevos canónigos y por los canónigos que han pasado a ser eméritos. Que el Señor les conceda vivir un sacerdocio ejemplar para que a semejanza de Cristo hagan de sí mismos una hostia viva que se ofrece al Señor, más allá del ritual de los sacramentos, en la vida ordinaria, que tengan la alegría de vivir en la obediencia al Padre, la alegría de vivir en la entrega al santo pueblo de Dios. Que así sea. En este momento el señor arzobispo va a entregar el nombramiento a cada uno de los canónigos y enseguida harán su profesión de fe, su juramento de obediencia y su juramento de sigilo. Presbítero doctor Manuel Ceballos García. Presbítero Pedro Novelo López.
Presbítero Doctor Jesús Ceballos Solís. Presbítero Licenciado José Gilberto Pérez Que. De antemano, gracias a cada uno de ustedes por el sí que han dado, generoso, cuando los convocamos para este ministerio. Yo, Manuel Ceballos García, Novelo López, yo, Jesús Abelardo Ceballos Solís, yo, José Gilberto Pérez Que, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo aquello que contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente asimismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero además con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos
cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas como un acto definitivo. Yo, Manuel Ceballos García, Pedro Nemesio Novelo López, Jesús Abelardo Ceballos Solís, yo, José Gilberto Pérez Que, al asumir el oficio de canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Mérida, Arquidiócesis de Yucatán, prometo mantenerme siempre en comunión con la Iglesia Católica, tanto en lo que exprese de palabra como en mi manera de actuar. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio según lo establecido por el derecho. En el ejercicio del ministerio que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, conservaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré y explicaré fielmente, evitando por tanto cualquier doctrina que le sea contraria. Seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes eclesiásticas, ante todo aquellas contenidas en el Código del Derecho Canónico. Con obediencia cristiana acataré lo que enseñen los sagrados pastores como doctores y maestros auténticos de la fe, y lo que establezcan como guías de la Iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que he de ejercer en nombre y mandato de la Iglesia se realice siempre en comunión con ella. Que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. que así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Yo, Manuel Ceballos García, me comprometo y juro observar los presentes estatutos y las legítimas costumbres, de guardar el secreto acerca de las deliberaciones del Cabildo. Tomaré posesión de mi silla en el coro y en la sala capitular según las ritualidades. Pido a Dios que me ayude. Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que penetrados de ese mismo espíritu tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Yo, Pedro Nemesio Novelo López, me comprometo y juro observar los presentes estatutos y las legítimas costumbres, de guardar el secreto acerca de las deliberaciones del Cabildo. Tomaré posesión de mi silla en el coro y en la sala capitular según las ritualidades. Pido a Dios que me ayude. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo, Jesús Abelardo Ceballos Solís, me comprometo y juro observar los presentes estatutos y las legítimas costumbres de guardar el secreto acerca de las deliberaciones del Cabildo. Tomaré posesión de mi silla en el coro y en la sala capitular, según las ritualidades. Pido a Dios que me ayude. Oh Dios, que has suscitado en la Iglesia a San José María, sacerdote, para proclamar la vocación universal a la santidad y al apostolado, concédenos por su intercesión y su ejemplo, que en el ejercicio del trabajo ordinario nos configuremos a tu Hijo Jesucristo y sirvamos con ardiente amor a la obra de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo, José Gilberto Pérez, que me comprometo y juro observar los presentes estatutos y las legítimas costumbres, de guardar el secreto acerca de las deliberaciones del Cabildo. Tomaré posesión de mi silla en el coro y en la sala capitular según las ritualidades. Pido a Dios que me ayude. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano el precepto del trabajo, concede propicio por el ejemplo y con la protección de San José Obrero, que podamos cumplir con las tareas que nos asignan y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a ponerse de pie y a felicitar a nuestros hermanos por este nombramiento. Lo podemos hacer con un aplauso. Dios los bendiga. Acudamos, hermanos, a Cristo, a quien Dios ha puesto como instrumento de propiciación, ya constituido sacerdote y justificador de cuantos creen en Él. Para que el Hijo de Dios, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, conceda a los obispos y presbíteros ser predicadores humildes y valientes de la palabra divina y administradores fieles de los sacramentos de la Iglesia. Roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor. para que Cristo, constituido sacerdote de los hombres, en todo aquellos que tienen referencia a Dios, con su intercesión conduzca a la humanidad al conocimiento y al amor del Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo, sacerdote capaz de ser indulgente con los que pecan, pues Él mismo experimentó nuestra debilidad, interceda por los pecadores y por los que yerran. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los que han sido elegidos y consagrados, para hacer visible y presente a Cristo, cabeza de la Iglesia, realicen con fidelidad la misión recibida y todos sepamos verlos como imagen de Cristo sacerdote, Maestro y Pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor Jesucristo, que has querido ser sacerdote en favor de los hombres, ya has establecido que tu misión sacerdotal fuera ejercida por aquellos que tú mismo has elegido y consagrado por la imposición de las manos. Concede a los obispos y presbíteros realizar con fidelidad la misión que les has confiado, y haz que todos nosotros sepamos descubrir en su ministerio tu presencia santificadora y tu intercesión constante en favor de todos los hombres. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de ese sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y en tu designio salvífico has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo santo, sino que con especial predilección elige a algunos de entre los hermanos y mediante la imposición de las manos los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra y lo fortifiquen con los sacramentos, y consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregues a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. En ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ildefonso de Toledo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Le pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Gustavo, su auxiliar Pedro, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos, parientes, amigos y visitores difuntos, los que han fallecido de COVID, Elena Sosaya, Gregorio Herrera, Manuel Traconis, Miguel Ángel Copú, Ricardo Villanueva, Elizabeth Puc, Elena Cervantes, María Primorosa, Elsa María, Carmen Cervantes, Francisco Lechuga, María del Carmen Andrade, Edmundo Concepción Adán, Brenda Suárez, Carlos Eduardo Cisneros, Rosana Alejandra Rodríguez, Hugo Márquez, Ligia Guillermina Quintal, todas las ánimas del purgatorio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un saludo de paz. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la participación de este sacrificio que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración
suya, te rogamos, Señor, que unidos a Él seamos una oblación perenne, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.